La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Jesus now, more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Versículo 30. He put their lives on back together. Gloria a Dios. Bien, hermano, dice así la palabra de nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Repito, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre en la cruz, ¿cierto?, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, gracias de mío por esta palabra, Señor amado, que hemos leído en esta hora. Señor, bendiga, Dios nuestras vidas. Abra nuestra mente para entender esto tan profundo, tan impactante, tan maravilloso, Señor amado. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra, consumado es, Señor, la importancia, Dios mío, que hizo, Dios mío, esta palabra, no solo en el momento de Cristo, sino que el beneficio para nosotros de esta frase, Padre Celestial. Dios mío, háblanos, ministrenos, Señor amado, que esto sea, Dios mío, sea de bendición, de gran bendición para nuestras vidas, mi Rey. Dios mío, abra nuestra mente, que todo lo que no esté en sintonía con usted, todo espíritu, toda cosa rara, sáquela de nuestras mentes, para, Dios mío, estar con plena libertad para oír, Dios mío, su palabra, para confirmar su palabra, para degustar su palabra, Señor, disfrutarla, Padre, porque eso dice su palabra, que es lámpara a mis pies, pero también dice que es como panal de miel, Señor amado. Dios mío, ayúdanos a disfrutar esta palabra, Señor, y a exaltar su nombre, pues, Dios mío, usted, Dios de la gloria, entregó a su Hijo por nosotros, y eso, Dios mío, debemos de día a día de valorarlo, y en especial el día de hoy, Señor amado, que nos convocamos para hacer memoria de la cruz, Señor. Gracias, Padre, por Cristo Jesús pedimos su bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Para siempre. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. Bien, mis queridos hermanos, estamos en presencia de una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Una de las 7. Él, cuando fue colgado en la cruz, dijo 7 frases.
más que palabras, 7 frases. Amén. Y una de ellas es esta: consumado es. Anteriormente había dicho otra. Bueno, esta no es la última por si acaso, esta es la penúltima. Amén. Esta es antes de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última. Y increíblemente también en la primera, también comienza con una oración, o como digamos, una comunicación con el Padre. En la primera palabra y la última es una comunicación con el Padre. La primera es: Padre, perdónales o perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la última palabra también es una palabra dirigida al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor. La primera la conocemos, la acabo de decir. Jesús pide perdón por aquellos que no saben lo que están haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban matando a Jesucristo, estaban torturando al Maestro. Amén. Por ahí tengo en mente una palabra: ¿sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Eso lo vamos a ver quizás más adelante en otra prédica. Pero aquí Jesús pide perdón por estas personas que no saben lo que están haciendo. Gloria al Señor. La segunda palabra de Jesús es la que le dijo al ladrón, o al ladrón bueno le llaman algunos, amén, al que le pidió que por favor lo atendiese, le perdonase sus pecados, o que se acordase de él cuando viniese en su reino. La segunda palabra de Jesús entonces es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras para mí, para usted, solo recitarlas es muy sencillo. Pero Jesús, cuando decía estas frases o estas palabras, era un martirio decirlas, porque él estaba en una situación de intenso dolor, de elevación, amén, de inspirar o aspirar aire y de exhalar aire. En esta condición estaba subiendo y bajando, amén, y el solo hecho de hablar le era tortuoso. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, aquí nosotros decimos: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Pero esas frases fueron tortuosas para él, fueron difíciles de decirlas. No porque no las creía, su condición humana estaba al borde del colapso, amén, estaba muriéndose. Entonces, estas frases que para nosotros son sencillas, repito, de pronunciarlas, para Jesús no era nada de sencillo, era complicado decirlas. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Le dice al ladrón al lado, mirándole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego se da la molestia nuevamente de hablar una tercera frase, diciéndole al discípulo amado que atendiese a su madre, para que la madre no quedara sola. La madre, cierto, María, bendito sea el Señor. Diciéndole: he aquí tu hijo, a María, y a Juan: he ahí tu madre. Tratando de preocuparse de la mami para que no quedara sola. Gloria al Señor. Qué interesante, qué bonito, hermanos. No vamos a detallar cada palabra, solo estoy diciendo y mencionándolas. Luego una cuarta palabra es la palabra del intenso dolor cuando él siente el abandono del Padre. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alabado sea el Señor. Esa es la cuarta palabra, o digamos la quinta palabra. Amén. Luego viene la otra, la cuarta palabra. Luego viene la otra diciendo: tengo sed. En su situación de colapso, repito nuevamente, su cuerpo le pedía agua y ellos le dieron vinagre. Gloria al Señor. El texto leído dice que después de haber tomado el vinagre, porque era tanta la desesperación, cualquiera de nosotros lo hubiese escupido, pero su cuerpo le pedía líquido, le pedía agua, amén, y él tuvo que beberla. Luego de haberla tomado, dice: consumado es. He ahí la sexta palabra. Y la última, repito, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, hermanos, podríamos nosotros hacer un tema por cada palabra. Cada palabra tiene una profundidad, una enseñanza extraordinaria. Pero no nos vamos a detener en las 6 palabras mencionadas, solo en una de ellas, que es: consumado es. Una palabra que para el castellano nuestro, o una frase que para el castellano nuestro, se compone esta frase de 2 palabras: consumado es. 2 palabras.
Pero en el original griego, consumado es solo una palabra. Cuando el escritor Juan escribe su evangelio, él pone énfasis en esta palabra. Es el único, en todo caso. Los otros evangelistas no ponen la palabra consumado es. Solo Juan es el que pone esta palabra consumado es. Recordemos que los evangelios fueron escritos no en el momento que estaban ocurriendo los hechos. Amén. Cuando, no sé, pues, por ejemplo, Cristo se estaba transfigurando, Mateo no estaba con un pergamino anotando con los detalles de la transfiguración. Menos Marcos y Lucas, si no estaban con ellos, Marcos y Lucas. Amén. Juan tampoco estaba ahí anotando en el momento que cuando sanó a Lázaro, y ahí estaba Juan anotando al tiro el milagro de Lázaro, la resurrección. No, los evangelios fueron escritos tiempo después de la ascensión de Jesucristo. Incluso se habla que el primer evangelio fue escrito por ahí en el año 70, hermanos. Entre el 60 y 70, que fue el primer evangelio Marcos. El segundo fue Mateo. El tercero fue Lucas. Y el último escrito fue Juan. Algunos empiezan a pensar, ¿por qué los evangelios se escribieron 20 años después de que Jesús muriera? 30 años después de que Jesús muriera. ¿Acaso entre los acontecimientos y cuando fueron escritos, por ejemplo Marcos, que fueron como 30 años después, Jesús ascendió al cielo, 30 años pasaron para que se escribiera el primer evangelio? En esos 30 años no pudo haber transformación de la información. Eso es lo que hacen los escépticos, hacen preguntas. Y digamos que son preguntas lógicas. En esos 30 años donde no se escribió nada de Jesús, ¿acaso no pudo haber tergiversar la historia, cambiarla, modificarla? Lógicamente se podría pensar en eso. Pero en los tiempos de Cristo, recordemos primero una cosa que es bien importante. Existía algo que se le llama la tradición oral. Las cosas se comunicaban verbalmente. No todo eran eruditos ni todo escribían. Las cosas se transmitían por el habla, por la comunicación. Bendito sea el Señor. Los que vieron los hechos, los que estuvieron presentes, comunicaban, amén, lo que observaron. Bendito sea el Señor. Pero pasando los tiempos, 20 años después, 30 años después, los que vieron los hechos, los acontecimientos con sus ojos, se estaban muriendo. Entonces fue necesario plasmar lo que decían las comunidades cristianas, plasmarlo en letra, en pergaminos. Y ahí hubo la necesidad de que Marcos escribiese su evangelio. Luego que Mateo escribiese también lo que observó él. Luego que Lucas también escribiera lo que le informó Pablo y los demás apóstoles. Y Juan, el último escritor de los evangelios, que es más que él, que estuvo presente desde el inicio del ministerio de Jesús, pudo haber escrito este maravilloso evangelio. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, los evangelios son confiables. No pasaron mucho tiempo. Algunos dirán, pero pasó mucho tiempo. Amén. Pero para las escrituras, por ejemplo, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, pasaron 300 años, muchos de ellos. Entre donde ellos vivieron hasta cuando se escribió de ellos. Pasaron 300 años, 200 años. Y nadie pone en duda la existencia de Platón, Aristóteles. Entonces, entre los acontecimientos de Jesús y sus primeros escritos, son 30 años, menores que los años que pasaron que alguien escribió de Alejandro Magno, de los grandes historiadores del mundo. Bendito sea el Señor. Los hechos escritos en Jesús son confiables. Nunca uno los puede poner en dudas. Aunque digamos que dentro de los evangelios, algunos vieron a 2 ciegos Bartimeo, otros vieron a 1. Amén. Y algunos dicen, bueno, ahí hay contradicciones. No, es de acuerdo a la óptica. Amén. Es de acuerdo a cómo lo vieron los 4 evangelistas, o cómo fueron informados los 4 evangelistas. Si los 4 evangelistas fueran al detalle, escribiendo exactamente lo que escribió el otro, ahí sería dudoso. Porque podríamos decir, todos se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. Pero por cuanto los 4 evangelistas tienen diferente óptica de un mismo acontecimiento, hace que sea más creíble. Bendito sea el Señor. ¿Se entiende o no? Gloria al Señor. Bien.
Entonces estamos frente a un relato donde Juan, y solo él, nadie más que él, describe esta palabra, consumado es. Mateo, Marcos, Lucas, los demás escriben, Padre, en tus manos comiendo mi espíritu, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero solo Juan dice, consumado es. Estas dos palabras, en el griego es solo una, que es la palabra tetelestai, que es la que van a colocar ahí, amén. Esa es la única palabra que está en el griego, tetelestai, que ese es el mensaje del día de hoy, tetelestai. En el original griego, Juan coloca como última palabra, penúltima palabra de Jesús, tetelestai. Para nosotros, ¿qué significa eso? Bueno, en la traducción de Reina Valera es simplemente consumado es, ¿cierto? Tetelestai significa consumado es. Pero si uno va a profundizar la palabra, que es lo que hoy haremos con la ayuda del Señor, encontraremos que esta palabra es genial. Es extraordinaria. Juan escribió esta palabra a los labios de Jesucristo en la cruz, y estas palabras a nosotros nos abren un abanico de bendiciones extraordinarias, hermanos. Bendito sea el Señor. La palabra tetelestai tiene tres significados, y los tres los vamos a abordar. Bendito sea el Señor. Pero el principal significado de tetelestai es obviamente consumado es. Pero si uno lo profundiza un poquito más, es un trabajo llevado a su fin completo y perfecto. Gloria al Señor. Es un trabajo consumado, pero en forma perfecta. No hay nada más que agregarle, ni nada le faltó por agregarle. Es un trabajo finalizado en forma completa y perfecta. Bendito sea el Señor. No es un trabajo hecho a la chilena, que si quedó mal, bueno, quedó mal nomás. Y si hizo a media, se hizo a media. En el trabajo de Cristo en la cruz, la obra de Jesús en la cruz, es tetelestai. Un trabajo, repito, completado en forma perfecta. No hay nada que agregarle ni nada le faltó, repito, por agregarle. Bendito y alabado sea el Señor. Esto tiene tres significados en forma de eso de perfección. Tiene tres significados. Primero, un significado de trabajo, de una realización de un trabajo. Por ejemplo, cuando un padre en aquel tiempo le daba una tarea a un hijo para que éste le hiciera, amén, el hijo al concluir el trabajo llegaba donde el padre y le decía, Padre, tetelestai. Gloria al Señor. Cuando era mandado a hacer una obra, un trabajo, el hijo lo hacía tal cual el padre le mandó, y el hijo volvía al padre y le decía, papá, he hecho el trabajo, o papá, tetelestai. El trabajo quedó realizado. Los sirvientes también, cuando habían terminado su trabajo, usaban esta palabra cuando iban a informar del trabajo realizado al patrón. Cuando se acercaban al amo o al patrón, en este caso, por ejemplo, a un centurión, a un romano, llegaba el sirviente, el esclavo, y le decía, patrón, jefe, amo, he hecho el trabajo. O tetelestai, el trabajo quedó realizado. Alabado sea Dios para siempre. Consideremos entonces este primer punto de tetelestai, el primer punto del trabajo. Recordemos las palabras de Jesucristo. Jesús en la tierra no vino de vacaciones, ¿o no? ¿Cierto? Él no vino a pasar un tiempo acá de 33 años a la playa de Jerusalén o a la playa de Galilea. Bendito sea el Señor. Él vino a trabajar. Él vino a hacer una obra. Es más, él mismo dice, mi Padre trabaja. ¿Y qué dice? Yo también trabajo. Él no descansa, yo tampoco descanso. Bendito sea el Señor. Recordemos que él cuando inicia su ministerio, toma el libro de Jeremías o de Isaías, amén, y lo lee en la sinagoga, diciendo, me ha ungido Dios, ¿para qué? Para sentarme en una silla playera, en una hamaca, para ir de vacaciones, no, sino que para trabajar,
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, pega, trabajo tras trabajo. Eso Cristo vino a hacer. No vino, hermano mío, a echarse a la playa. Él vino a trabajar. Mi Padre trabaja, yo trabajo, dijo Él. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Cristo vino a trabajar, hermanos. Él dice en su palabra que ni siquiera tiempo tenía para descansar, hermanos. Cuando uno ve a Jesús, por ejemplo, durmiendo en la barca, cuando hubo la tempestad, ¿se acuerdan, no? Algunos dicen, no, Jesús hacía el dormido. Estaba probándolo, haciendo que estaba dormido. En el entendimiento del texto y del contexto, Jesús estaba cansado, hermano. Jesús no dormía bien, no descansaba bien. Hay un texto, ponga atención a este texto, dice Mateo 6:31. Jesús le dice a sus discípulos, venid vosotros aparte, vamos a un lugar desierto, le dice, y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tiempo tenían para comer. La gente lo hostigaba, se le acercaba, lo oprimía. Recordemos que iba a las calles y la gente como que lo apretaba. Recordemos que llegó a la orilla del mar y de repente tiene que ir a la otra orilla y la gente agarra barco y se va a la otra orilla con él. Él quería en algún momento descansar. Todos tenemos momentos de ocio, ¿o no, hermano? Dígame si no es así. Todos tenemos en algún momento un momento de ocio. Por más que la señora o la señora nos manda a hacer cosas, amén. En algún momento hay un momento de ocio. Pero Cristo no tenía momento de ocio. Él laburaba, Él trabajaba, la gente venía a Él. Él no podía descansar. Generalmente iba a la casa de Lázaro a tener un momento de descanso. Bendito sea el Señor. Entonces vemos a un Cristo laborioso, trabajador. Bendito sea Dios. Por lo tanto, ¿qué cree usted? Lo que el Padre le mandó a hacer, porque eso dice Él. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Bendito sea Dios. Entonces Él era un enviado. Amén. Dentro del seno de la Trinidad, del núcleo, de la esencia de la Trinidad, obviamente había un espíritu de servicio, de trabajo, de laburo. Amén. No es que en la Trinidad uno manda al otro o algo así, no, pero dentro del seno trinitario, en el plan de salvación, todo estaba conjugado de esa manera, que uno viniese de la Trinidad a la tierra, amén, y se hiciese humano y pasase, ¿cierto?, a ser el reemplazante del ser humano de nosotros. Por lo tanto, todo era un conjunto de voluntariedad, digámoslo de esa manera. Cristo obedeció al Padre, no porque el Padre era dictador, ni porque, cierto, lo mandó, sino lo castigaba. No, todo era un sentido de voluntariedad de la Trinidad dentro del plan salvífico. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús vino a la tierra y trabajaba. Recordemos que a los 12 años, Él se manda una declaración que mucha gente no la ha entendido en el Evangelio, hermano. Incluso los que no llegaron hoy, muchos de ellos no lo han entendido. ¿Cuáles las palabras de Jesús cuando tenía 12 años? En los negocios de mi Padre, ¿qué cosa? Me conviene estar. ¿Dónde nos conviene estar? En los negocios de mi Padre. ¿Y qué estamos haciendo ahora acá? Estamos en el negocio del Padre. Estamos aquí en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque esto nos conviene. Esto me conviene, esto le conviene. Las cosas del mundo no convienen, esto conviene, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Él hablaba de los negocios del Padre. Él estaba preocupado de lo que el Padre, ellos en su conjunto, planearon hacer en la eternidad. Bendito sea el Señor. Y en más, casi terminando su ministerio, antes de que Jesús dijese tetelestai, en el capítulo 17, como bien decía la prédica el día de ayer, amén, Jesús en sus últimas horas se manda declaraciones acerca de la oración. Padre, como yo y tú somos uno, que estos sean uno. No los dejaré huérfanos, le enviaré al Consolador. Una oración grandísima, grande se manda a Jesús. Y dentro de esa oración Jesús dice esto, ponga atención. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, Padre. Y mire lo que dice. He acabado la obra
que me diste que hiciese. ¿Qué Jesús estaba diciendo acá? Que lo que me mandaste a hacer, a trabajar, yo lo he cumplido a cabalidad. Por eso que Jesús con toda autoridad en la cruz pudo haber dicho, consumado es, o tetelestai. En otras palabras, Dios mío, lo que me mandaste a hacer, así como un hijo era mandado por el Padre, y cuando el hijo cumplía, le decía al Padre, tetelestai, así Jesús en la cruz dijo, Padre, he hecho tu trabajo, lo que me mandaste a hacer, ya lo he hecho, tetelestai. Cuando un sirviente era mandado y el sirviente luego regresaba al amo, le decía, Padre, le decía, Señor, amo, he hecho la voluntad que me mandaste que hiciese. El hombre decía, tetelestai, he cumplido la orden, he cumplido el trabajo. Y eso es lo que dice Jesús aquí, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo desde antes que el mundo fuese. ¡Qué maravilloso, hermanos! La palabra consumado es, en primer significado es, he hecho el trabajo, he cumplido la orden, he cumplido a cabalidad. ¿Le faltó a Jesús algo más que hacer? No. ¿Jesús hizo algo de más? Tampoco. Él hizo el trabajo consumado y perfecto. Bendito sea el Señor. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, no sé si ustedes predicadores se han preguntado alguna vez, o hermanas se han preguntado. Jesús en 3 años hizo un sinfín de milagros. Es más, el libro de Juan dice que si se escribiesen todos los milagros no habrían libros que contuviesen tantos milagros. Pero obviamente eso es la palabra técnica, amén, es una exageración, amén, es otra palabra. Obviamente podían haberse escrito, pero lo que se trata de decir ahí es que son muchos milagros, eran muchos, amén. Entonces algunos dicen, 3 años hizo tantos milagros, ¿por qué no se quedó 5? 10. ¿Por qué Jesús no fue crucificado a los 60 años? ¿Cuánta gente hubiese bendecido? ¿A cuánto no hubiese sanado? ¿Pero qué cree usted? ¿Los 3 años fueron suficientes? ¿Sobró o faltó? Fue lo necesario. Fue lo establecido. Fue lo establecido en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planificado esto en la eternidad. Y Jesús desde el tiempo que nació hasta el tiempo que expiró, amén, todo eso estaba en el plan de la salvación. No había nada más ni nada menos que hacer. Desde el momento en que Jesús nace en Belén y en el momento en que Jesús dice, Padre, en tus manos comiendo en mi espíritu, no hubo nada más que se le pudiese agregar, ni nada más que le faltó por hacer. Bendito y alabado sea el Señor. Lo que Jesús hizo al terminar su vida en la cruz fue suficiente. Para allá vamos. Lo que Jesús, repito, hizo en la cruz fue suficiente. Con eso sobra y basta para que yo y ustedes seamos salvos. Con eso bastó, hermanos. Nada más ni nada menos. Con eso es suficiente para que podamos alcanzar la vida eterna. Alabado sea Dios. Es más, ponga atención como el texto está aquí, dice, inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no es que la muerte le ganó, Él la entregó. No es que la vida fue arrebatada, Él tuvo el primer paso. Él inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Alabado sea Dios. Qué muerte tan significante, extraordinaria, heroica. ¿Dónde queda Thor o Iron Man o el que usted vea por ahí como héroe? Bendito sea el Señor. Es una alpargata al lado de Cristo, bendito sea Dios. Ponga atención, porque la muerte de Cristo no es como, por ejemplo, la muerte de Mahoma o la muerte de Buda, que uno de ellos murió por intoxicación por comer chancho descompuesto. ¡Qué heroica la muerte! Bendito sea el Señor. O a José Smith de los mormones, lo mataron a palos por ser sinvergüenza. Bendito sea Dios, hermanos.
Entonces mi Cristo no, Él murió diciendo, consumado es. Tetelestai, he hecho el trabajo, he hecho la pega. No hice de más, ni hice de menos. Hice lo que justo el plan soteriológico o el plan de la salvación me mandó que hiciese. Bendito sea Dios. Padre, tetelestai, he hecho tu trabajo. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Alabado sea Dios. Tetelestai, he acabado el trabajo y lo hice bien, gloria a Dios. El segundo significado de tetelestai es el sentido de propiedad, de hacerse dueño de una propiedad. Este sentido es lo siguiente: cuando alguien compraba un terreno, una casa, un bien raíz, cuando el hombre pagaba la última cuota, amén. ¿Cuántos están esperando esa última cuota, hermano? Gloria al Señor. Cuando el hombre pagaba la última cuota, en el contrato adquirido, en el mundo romano se le ponía un timbre. En ese documento oficial de bien raíz se le colocaba un timbre. ¿Qué cree usted que decía el timbre? Tetelestai. O sea, eres dueño. Ahora eres dueño de esta propiedad. ¿Por qué? Porque pagaste tu última cuota. Yo me acuerdo de ese día, hermanos, cuando pagué mi última cuota. Gloria al Señor. Qué día más lindo, hermanos. A algunos quizás le quedan 20 años todavía, 30 años todavía, hermanos, 10 años. Bueno, siga pagando. Algún día le van a poner ahí tetelestai. Es tuyo. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús entonces dice tetelestai, en primer significado es, amén, que Jesucristo nuestro Señor, amén, Él a través de la muerte cumplió todo el trabajo. Y el segundo significado es hacerse dueño de la propiedad. Bendito sea el Señor. Entonces cuando Jesús está en la cruz, amén, paga toda la deuda, todo el pago que era necesario por nosotros, de tal manera que ahora nos hace propiedad de Él. Nosotros somos ahora propiedad de Dios. Dice el texto bíblico en 1 Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es el pago de una propiedad. Cuando nosotros decimos que somos de Cristo, ¿en qué momento se dio eso? ¿En qué momento pasamos a ser propiedad de Cristo, propiedad de Dios? En la cruz. Cuando Jesús dice tetelestai o consumado es en ese momento en donde Dios nos hace sus hijos. Dios se hace el dueño de nuestras vidas. Porque dice el texto, fuiste comprado por precio. ¿Qué precio? No fue plata, fue su sangre. Su sangre fue vertida en la cruz. Por lo tanto, como dice el libro también de Corintios, dice 6:19, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Alguien nos compró. Alguien pagó un precio por nosotros. La pregunta es, ¿le faltó algo por pagar? ¿O pagó de más? No. Pagó lo justo y lo necesario. ¿Vertió algo de sangre o toda su sangre? ¿Le faltó sangre por dar? No, la vertió todita por nosotros. Por lo tanto, cuando yo y usted decimos, le pertenezco a Dios, le pertenezco al Padre, le pertenezco al Espíritu Santo, le pertenezco a Jesucristo, ¿qué decimos con eso? Que en la cruz eso se consiguió. Cuando Jesús dice tetelestai o consumado es, ahí Jesús nos declara como propiedad del cielo. Por eso es que cuando usted cree en Jesucristo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos sella como propiedad del cielo. A contar de ahí usted tiene dueño. A contar de ahí alguien es su Señor, es su amo, es su Padre, es su patrón, es su jefe, es el que lo compró. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre, hermanos. Tetelestai, Él pagó el precio. Él nos compró, se hizo el dueño de nosotros. Alabado sea Dios.
Por eso, hermano, cuando el diablo o un demonio, quien sea, le empieza a meter ideas raras en la cabeza diciéndole, Dios no te quiere, abandona la fe, aléjate de Dios, amén. O que le diga algo así como, ya no sientes el amor de Dios como antes. Cosas como esa por el estilo. Usted reprenda al diablo, hermanos. Porque usted solamente imagínese la cruz. Ahí Dios lo compró a usted. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Bendito sea Dios. Y él mismo dice, lo que vivo ahora lo vivo por la fe. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no me pertenezco a mí mismo, soy de Dios. Usted también tiene que decir lo mismo. Soy propiedad del cielo. Y usted mira, pero ¿cómo se dio eso? En la cruz se dio eso. Ahí en la cruz, tetelestai, consumado es. No solamente Dios, Jesucristo, hizo el trabajo, sino que también nos declaró propiedad de Él. ¿Cuántos propiedad de Él andan aquí en este lugar, hermanos? ¿Cuántos son que son propiedad del cielo? Propiedad del Hijo, bendito sea el Señor. Propiedad de Jesucristo, están aquí en este lugar, bendito sea Dios, hermanos. Alabado y bendecido sea su nombre. Gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso. Tetelestai, Él hizo su trabajo. Tetelestai, Él nos compró y se hizo dueño de nuestras almas. Y el último significado de tetelestai es el pago de la deuda. Esto a nosotros nos cuesta a veces entenderlo, hermanos. Hay una deuda, hermanos, que fue pagada. No que será pagada, fue pagada. Todos nosotros, hermanos, merecemos el infierno, o merecíamos el infierno. Cada uno de los que está aquí respirando, si no hubiese sido por la gracia de Cristo, muy probable es que muchos de los que estamos acá estaríamos respirando azufre allá abajo, hermano. Pero porque alguien pagó una deuda. ¿Cuál era nuestra condenación? Cuando hablamos de deuda, hablamos de una condenación. De que estábamos nosotros condenados y destinados, en este caso, al infierno, al fuego que nunca se apaga. En el sentido entonces es de que Jesús quita ese peso, saca la deuda, nos libera de esa condenación, rompe esas cadenas. Alabado sea Dios. Y Jesús en la cruz, al decir tetelestai, no solo dice, mi trabajo lo he hecho, no solo dice, ahora ellos son propiedad mía, sino que también dice, he pagado la deuda de ellos. Cuando alguien iba al banco a pagar una cuenta en la antigüedad, el banquero colocaba un sello en el documento, que el sello no solo decía propiedad suya, como decimos hace un rato atrás, sino que también había el sello que decía deuda pagada. Queda liberado de todo compromiso. Bendito sea el Señor. Es por ejemplo cuando iban a trabajar los mercaderes, y cuando los mercaderes pagaban sus deudas el uno con el otro, generalmente cerraban el trato cuando había pago diciendo tetelestai, la deuda se pagó por completo. Alabado sea el Señor para siempre. La palabra que nosotros como evangélicos decimos, y que quizás muchos la dicen pero no la comprenden bien, la palabra redimir. Dios me redimió. ¿Cuántos no han dicho eso? Todos lo decimos. Yo también lo digo y lo seguiré diciendo. Dios me redimió. Y le decimos al mundo, Dios te puede redimir del pecado. Pero hay que explicarle, por mi hermano, no solo hay que decirlo porque quedan colgados cuando uno le podría decir eso. Amén. ¿Qué significa redimir? Pagar un precio. Al cautivo lo liberaban pagando un precio. Por lo tanto, redimir es eso, pagar un precio. El condenado, el esclavo, estaba condenado por ley para vivir bajo sujeción de ese amo. Pero podía venir alguien a liberarlo. Pero para liberarlo tenía que pagar un precio. Y ese precio
amén, era una gran cantidad de plata. Y al contar de ahí, ese hombre era liberado, tetelestai, el pago completo era dado. Y el hombre quedaba liberado, bendito sea el Señor. Ya no había ningún lazo de deuda que el hombre tuviese con el dueño, o que el hombre tuviese con un banco, o que el hombre tuviese con un mercader. Cuando estaba la palabra tetelestai al medio de dos deudores, la deuda quedaba saldada, completada, cancelada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, cuando yo le digo a usted, yo he sido redimido por la sangre de Jesucristo, lo que estoy diciendo es que mis pecados han sido pagados. Lo que estoy diciendo es que yo he sido liberado porque alguien pagó un precio. Alabado sea el Señor. Yo y usted, todos los que estamos acá, en la cruz, Jesús, sí, Él hizo su trabajo. Sí, Él nos compró y somos propiedad de Él, pero también pagó la deuda. Pagó la deuda. Porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien, sino que todos fallan, todos pecan. Y que la paga del pecado es muerte. Lo que usted y yo deberíamos de hacer es morir por nuestros pecados. Es pagar por nuestros pecados. Es ser crucificado por nuestros pecados. Pero ¿por qué usted no es crucificado por sus pecados? ¿Por qué usted no paga por sus pecados? ¿Saben por qué? Porque alguien lo pagó antes. Porque alguien tomó su lugar antes. Porque alguien dijo, consumado es, tetelestai. Yo pago la deuda de ese. Yo pago la deuda de ese hombre, de esa mujer. Alabado sea el Señor. Es porque alguien pagó la deuda, hermanos. Él nos redimió. Bendito sea el Señor. Por eso que el texto también dice, ¿quién nos condenará ahora? Habla el apóstol Pablo en Romanos. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar ahora? ¿Quién te puede condenar por tus pecados del ayer, de los años atrás, cuando eras un pecador, cuando eras un hombre que vivía en el pecado, cuando te deleitabas en el fango del pecado y de eso tú te arrepentiste, viniste a Cristo? ¿Quién te podría ahora sacar a la luz esos pecados de la vida pasada y decirte, sí, ahora cantáis, pero antes, acuérdate que eras un drogadicto, un fumador, antes eras un alcohólico, antes eras un mujeriego? ¿Quién te podría condenar? Nadie. Porque alguien pagó por todos esos pecados que hiciste antes. Alguien te declaró limpio, pero ¿cómo? ¿De qué manera? En la cruz. En la cruz. Jesús dijo, consumado es, tetelestai. Yo pago la deuda de ese pecador, de esa pecadora. Yo la pago, dijo Él. Bendito sea su nombre, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Por eso que la Biblia dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y aquellos que ya no están en Cristo Jesús están todos condenados. Por eso que dice el texto, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a sus unigénitos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga todo cierta vida eterna. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es por eso que el libro de Efesios también dice que algunos son por naturaleza hijos de ira. Tienen sobre ellos el juicio de Dios. Como dice el libro de Salmos, Dios está enojado todos los días con los pecadores. Todos los días está enojado con ellos. Y hay un peso de ira sobre ellos. Hay un peso de condenación sobre los pecadores. Ese peso lo tenías tú. Ese peso estaba sobre tu mollera también. O como decía ese gran predicador, Jonathan Edwards, que decía que solo lo único que te tiene con vida es un pequeño hilo que se llama la gracia. Que si ese hilo se corta, te vas para el infierno.
Solo ese hilo de gracia te mantiene intacto, decía él. Bendito sea el Señor. Pero nosotros no es un hilo de gracia, sino que es la bendita y abundante gracia del cielo, hermano. Para los pecadores, Dios en cualquier momento le quita la vida y bajan al infierno. Pero nosotros no. Si morimos, no bajamos, subimos. Los cristianos no bajan, no descienden, sino que suben. Porque el camino de los entendidos es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo, dice su palabra. Alabado sea Dios, hermanos. La deuda quedó pagada. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Córrete, diablo, dígale a usted cuando este diablo venga disfrazado de quien sea, a veces hasta de los familiares, y le empieza a enrostrar pecados del ayer. Sal de aquí, diablo, bendito sea el Señor. Cristo pagó la deuda. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dentro de las 7 palabras de Jesús en la cruz, o las 7 frases, una de las más relevantes es esta, porque esto es el fin del ciclo del plan salvífico que Dios había planificado para la humanidad. Por más que el diablo intentó tentarle en sus 33 años, por más que el diablo intentó hacer una zancadilla en esos 33 años, Jesús se mantuvo estoico, parado, firme, constante, lleno de fe. Por más que se levantaron los fariseos, los saduceos, los griegos, los herodianos, lo que sea, para tratar de formar en él un grado de duda o apartar un poquito de la voluntad del Padre, no lo consiguieron. La palabra tetelestai en los labios de Jesús es una palabra de victoria, de triunfo, de trabajo completado, de trabajo terminado. Si así no fuera, estaríamos todos perdidos acá, hermanos. No tendríamos esperanza ni vida eterna, ninguno de los que estamos acá. Por lo tanto, hermanos, quiero invitarle a algo, gócese. Gócese que alguien dijo, tetelestai, consumado es, el trabajo quedó terminado, tengo propiedad sobre ellos y he pagado la deuda de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, hermanos, qué tremendo. Bendito sea el Señor. Por eso estamos acá, hermano, por la pura misericordia del Señor, hermano. Porque dígame si no es cierto, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer una pega, un trabajo, a veces decimos, lo hice bien, yo creo que nadie lo pudo haber hecho mejor que yo. Pero aún así, cuando después nos escuchamos o sabemos cómo lo hicimos, encontramos que igual no lo hicimos tan bien. ¿O no? Bueno, quizá usted ha agrandado. Usted dice, no, me salió bonito. Dicen así, no, me salió bien a mí. Siempre hemos dicho en la mente, decimos, pude haberlo hecho mejor. Dije una frase de más, omití otra cosa. Me faltó dar mejor esta información, no expliqué bien esta parte. Se da cuenta que uno trata de hacerlo bien, ¿o no? Esta misma prédica, uno trata de hacerlo bien. Pero después uno dice, esta parte no debía haberlo hecho de esta manera, debía haberlo hecho de otra manera. O en el coro se graban alabanzas, los reels, todo eso. Ya, ahí alguien tocó de más, o alguien habló de más, o alguien se tocó mal esa nota. Porque no hacemos las cosas así como tetelestai, perfectamente completo. ¿O no? Sí, mi hermano. Es como dicen por ahí, siempre surge la ley de Murphy, hermano. Siempre va a haber un error, siempre en todos lados va a haber un error. Pero estamos en presencia hoy conmemorando al que no se equivocó, al que no falló, al que, como dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no hizo algo de más, ni cruzó una línea que no tenía que cruzarla, o se omitió mucho en alguna cosa, no. Él lo que dijo, lo dijo bien, lo dijo en su momento, lo dijo en su contexto, lo dijo perfectamente, no como yo y como usted, que nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él no se equivocó, Él no falló. Él lo hizo correcto, Él lo hizo bueno, lo hizo perfecto. De lo contrario, estaríamos perdiendo aquí el tiempo cantando, alabando, aplaudiendo, alabando al Señor. Todo esto sería una farsa, hermano. Pero por cuanto Él lo hizo todo bien, aquí estamos nosotros. Y sabemos que después de esta vida lo vamos a encontrar allá arriba en los cielos, hermanos.
¿Cuánto dicen amén, iglesia? Qué tremendo, hermanos, qué maravilloso. Termino con este texto, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alabado sea el Señor. Toda el acta de condenación que había para mí, para usted, alabado sea Dios, hermano, qué tremendo. Dice el texto que mi Señor la clavó en la cruz. ¿Y qué quiere usted que, supongamos metafóricamente esto, qué timbre cree que había en esa acta? Que declaraba a usted lo declaraba culpable, que a usted lo declaraba destinado para el infierno, que a usted y a mí nos declaraba, cierto, como personas no gratas delante del Señor. Todas esas actas que dice el texto que era contraria, no a favor, era contraria a nosotros. Eso dice el texto, no era a favor. El acta no decía lo lindo que eres, lo bonito que eres. El acta decía lo pecador que eres y lo que merecías por ser ese pecador. ¿Qué cree usted que, como dice acá, la clavó en la cruz? ¿Qué timbre cree usted que le puso ahí en la cruz? Tetelestai. Toda esa deuda de este personaje quedó cancelada. Y esto a mí me satisface. Bueno, a todos, me imagino yo de los que estamos acá, nos satisface. Porque esto a mí me da un sentido de tranquilidad en lo siguiente. En muchas cosas, pero también en lo siguiente. Ya no hay nada más que yo pueda añadir a esto. ¿Qué le podemos añadir nosotros humanamente a la cruz? Dentro de la sola gracia, ¿cierto? Las 5 solas que enseña Lutero, en una de ellas maravillosa. La sola gracia. Esto no es por obra. No es por lo lindo que seamos, ni por bien que trabajemos en la obra. Esto es netamente misericordia, netamente gracia. Alabado sea el Señor. O sea, pastor, me está diciendo que yo ya no es necesario caminar a lo Vázquez de rodillas. No, ya no es necesario. Ya no es necesario, ¿cierto?, tener una vida de monacato, por ejemplo, en un monasterio, guardarse en virginidad o celibato, por ejemplo. En ese sentido, ¿cierto?, de monasterio. Nada de que el hombre pueda añadir ahora, como humanos, como personas. Podríamos decir, mira, la cruz fue maravillosa, pero yo tengo que añadirle un poquito más para que la gracia sea más abundante. No, la gracia ya es abundante. La gracia ya es perfecta. La gracia, escuche esto, ya es suficiente. ¿Qué yo hago ahora? Me guardo para Él. Me cuido para Él. Me mantengo en esto, cuidando la salvación con temor y temblor, como dice su palabra. Pero yo no tengo ahora nada que hacer, por ejemplo, para lacerarme, golpearme, machucarme, o como hacía Lutero en los tiempos que andaba buscando la gracia de Dios. Se iba a la nieve, a orar. Y a semidesnudo a orar para buscar de Dios la gracia. Pero cuando él entendió, y nosotros por gracia también lo hemos entendido, que la cruz es suficiente, nosotros descansamos en ese sacrificio. Nosotros descansamos en esa cruz, bendito sea el Señor, y podemos decir con la frente en alto, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente, fue necesario, fue completo. Ya no hay nada que yo pueda hacer, sino solo servirle y amarle hasta el fin de mis días. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Alabado sea el Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar al Señor. Qué lindo es entender esto, ¿cierto? Póngase de pie, mis queridos hermanos. Vamos a orar al Señor. Y vamos a preparar la cena de Dios, la cena del Señor, para que cenemos y recordemos, hagamos memoria de la cruz. No es que sea necesario tener una cruz en el pecho, no, aquí en el cuello, ¿cierto? No. Esto lo tenemos en la mente, en nuestro corazón. La cruz, la entrega de Cristo por nosotros. Padre, a su presencia vamos en esta hora, Señor.
reconociendo, Padre, quiénes somos y todo lo que hiciste ahí en la cruz por nosotros. Nosotros los pecadores, nosotros los que fallamos, los que no hacemos bien las cosas, Señor. Pero Dios mío, nos queda claro a través de esta palabra que si hubo alguien que hizo todo al pie de la letra, en forma perfecta, desde que nació hasta que murió, fuiste tú, Jesús. Nosotros no, nosotros fallamos. Pero Padre, su Hijo Jesús lo hizo todo bien. Y Señor, por eso que ahora soy salvo, somos salvos. Por eso, Padre, reconocemos esta bendita palabra, Tetelestai. El trabajo quedó bien hecho. La propiedad quedó pagada, comprada. Y también la deuda que nos era contraria quedó cancelada. ¿Cómo no darte gracias si todo eso lo hizo solo una persona, Jesucristo nuestro Señor? Todos los demás fallamos, todos los demás decaemos, pero Cristo no, Señor. Por eso, Padre bendito, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor amado, a reconocer tu autoridad, a reconocer la obra magnífica que hiciste ahí, Señor. Y ayúdanos nosotros ahora a hacer memoria a través de esta cena, Señor, de lo que usted, Dios mío, hizo por nosotros. Se lo pedimos por Jesús, su Hijo. Amén y amén y amén, Señor. Denle la gloria al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, hermano, manténgase en pie. Porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.